Convocamos a nuestro living a un especialista. Aquí está Juan Pablo Costa, es economista y se acerca para tratar de ayudarnos un poco a comprender este fenómeno. Bueno, muchas gracias por venir, Juan Pablo. A ver si podemos entender de alguna manera lo que implica esta medida, ¿cierto? Porque hasta donde entiendo hay un subsidio, una suerte de subsidio por parte del Banco Central hacia las agencias, muchas de ellas son plataformas directamente, hacia las agencias, para que alguien pueda comprar un pasaje en cuotas. Eso le cuesta dólares que salen del Banco Central, que son en definitiva dólares de todas las argentinas, los argentinos, que no se pueden destinar a otra cosa, ¿no? Y en un momento de escasez, de crisis, eso termina generando un inconveniente. ¿Es así como funciona el sistema? Es así y hay que considerar lo siguiente. A ver, hay que dejar algo muy claro, ¿no? Acá no se está restringiendo ningún tipo de viaje. O sea, aquella persona que necesita viajar al exterior va a poder viajar. Aquella persona que quiere hacer algún tipo de compra la va a poder hacer. Eso queda exactamente igual, ¿sí? Al mismo tipo de cambio oficial o al que fuera, digamos, igual que antes. La única diferencia es un poco lo que me comentás vos, que es con la compra en cuotas, ¿sí? Porque es verdad, existía un subsidio, es un subsidio implícito, es decir, no es que la normativa da subsidio, pero ¿cuál es la operatoria? Cuando vos compras en cuotas, por ejemplo en 12 cuotas un paquete turístico, la empresa operadora, la operadora turística, compra los dólares en un pago, digamos, y hace la transferencia al exterior y después el financiamiento se da en pesos de manera interna. Pero esto para el Banco Central es un poco técnico, ¿no? Pero esos dólares se los da el Banco Central, claro, ¿cierto? se los da de una, sí, se los da de una y eso, ese adelanto de dólares, porque es un consumo que se va a hacer lo ponemos después. todos nosotros, aunque no viajemos. Exacto. Eso es un problema, uno dice, bueno, no, tanta plata es, bueno, en estos últimos meses más o menos 300 millones de dólares por mes, en meses y eso que está medio frenado, ¿no? El turismo hacia afuera, tanto receptivo como que migra. En meses normales puede llegar a ser 600 millones. Antes de las devaluaciones de Macri, por ejemplo en el 2017 fueron 10.000 millones en un año. ¿Sí? 10.000 millones de dólares. Por eso digo, es un número que puede llegar a ser importante. Claro. Obviamente es una medida transitoria, no es una medida agradable, a nadie le gusta tomar este tipo de medidas. Creo que está vinculado a la necesidad de contar con esos dólares, porque hay algo que no se dice. Estamos todos hablando de esto, pero el Banco Central sacó 2 resoluciones, no sacó una. Ajá. Sacó 2. Una es esta. La otra, ¿sabes cuál es? A ver. Flexibilizó, mejor dicho, las importaciones de maquinaria y equipos para las pymes. ¿Sí? Que ahora les permite adelantar el pago de compra de maquinaria hasta 270 días. Eso es algo muy bueno para las empresas. Entonces, justamente esos dólares que no se van a utilizar para las cuotas. Una relación directa entre las dos resoluciones. Pymes. Total, total, muy interesante. Ahora, recién escuchabas a la senadora Machado, ella decía que la falta de dólares en la Argentina tiene que ver con la falta de confianza. ¿Estás de acuerdo con ese criterio? No, de ninguna manera. Es una mirada... Yo no estoy de acuerdo. A ver, la economía se mueve por cuestiones más objetivas, ¿sí? No por una cuestión simplemente de confianza. Si no, no me explico por qué, por ejemplo, en el 2018, 2017, 2018, cuando parecía que estaba todo bien, recordemos, el entonces oficialismo había ganado las elecciones de medio término. O sea, nada amenazaba, digo, no había ninguna amenaza de que gane la oposición, de que vuelva el kirchnerismo, nada de esas cuestiones y sin embargo... Una corrida y se vino todo abajo. Entonces, la confianza obviamente es necesaria, pero no es solo eso, ¿sí? La Argentina viene con problemas desde hace tiempo y en estos últimos años muy agravados justamente a partir del año 16-17. Entonces, creo que tiene que ver con eso más que con una cuestión de confianza. En este momento, el gran problema no es un problema de confianza. En este momento, a ver, estamos en el medio de la negociación con el Fondo Monetario de una deuda de casi 45.000 millones de dólares. No se trata de poner buena cara y generar confianza en los mercados, sino resolver los problemas macroeconómicos que tiene el país. Ahora, recién decías, es una medida que afecta principalmente a sectores medios, que no es para nada agradable, que uno piensa, ¿no? Hay otros sectores concentrados que tal vez especulan y que se hacen de esos dólares. Por ejemplo, las exportaciones ilegales, ¿cierto? Las exportaciones de granos ilegales que poco a poco van apareciendo. ¿Para vos existen otras medidas que no sean tan dañosas para ese sector medio y que afecten en todo caso a sectores más concentrados? Digo, medidas para cuidar el dólar, ¿cierto?
Sí, lo que pasa es que eso que mencionás vos, que es correcto, también hay maniobras comerciales como subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones. Bueno, pero son maniobras ilegales. Obviamente se intenta combatir, pero son maniobras ilegales que, digamos, vos no podés aplicar una simple normativa para evitarlo porque justamente ya están prohibidas en realidad y obviamente se trata de saltear esa normativa y hacerla igual. Yo creo que en este momento todas las medidas que apunten a cuidar las reservas, estamos hablando además, esto creo yo es algo transitorio por estos meses, ¿sí? Porque estamos en un momento del año que todos los años, digo, no este año 2021, todos los años es un momento del año complicado para el dólar porque no entran dólares por las liquidaciones. Claro, por una cuestión de estacionalidad. Entonces, esperar un poco ahora a diciembre, que tiene que empezar a entrar algo del trigo, y posiblemente ya a partir de marzo más o menos del año que viene, la liquidación más fuerte de la soja. Pero en el medio está la negociación obviamente con el Fondo Monetario y en el caso de que no se terminara de cerrar un acuerdo o algo, es necesario también los dólares para poder ver la posibilidad de afrontar los primeros pagos, por ejemplo, si el país lo considera de esa manera. Una pregunta, está la negociación técnica, si se quiere, con el board del FMI, que está en pleno curso, es bastante hermético todo por ahora, pero también está la negociación más política, si se quiere, ¿no? Hablamos de un organismo integrado por muchos países, con una cuota de participación mayor por parte de Estados Unidos, que tiene poder de veto para este tipo de acuerdos, no para todos, tiene un 16% de participación, pero se necesita un 85% de acuerdo dentro del FMI para firmar una resolución que llegue a un nuevo entendimiento con la Argentina. Por lo tanto, está en manos de Joe Biden, o si se quiere, de la Cámara del Tesoro allí en Estados Unidos, qué se va a hacer finalmente con la Argentina. ¿Qué pensás que puede pedir a cambio Estados Unidos? En términos, ya no hablamos en términos económicos, te corro un poquito de la discusión económica, te llevo al terreno más geopolítico. No, a ver, creo que Estados Unidos... es bastante complejo, ¿no? Pero creo que Estados Unidos, de alguna forma, desde la asunción de Biden, comienza a virar, ¿no?, su política hacia América Latina de lo que era la administración anterior de Trump. Fundamentalmente, creo yo, muy preocupado por el multilateralismo, digamos, que se había impulsado desde muchos países durante los últimos años. Básicamente, ¿qué significa esto? El vínculo con China y con Rusia, que obviamente son países muy importantes, especialmente China, para todos los países latinoamericanos. El comercio de la Argentina con China hoy en día ocupa uno de los primeros lugares en volumen y en importancia. Entonces creo que por un lado tiene que ver con fortalecer la situación de los Estados Unidos y por otro lado lo económico y lo político va vinculado, ¿no? Porque ahí hay que ver finalmente el Fondo Monetario qué planteos hace, qué requisitos, digamos. Bueno, primero, en qué consistiría el acuerdo y además qué requisitos plantea, ¿no? Porque no es lo mismo si se establecen o no requisitos vinculados a reformas estructurales, a una unificación del tipo de cambio, ¿sí?, de todos los que tenemos hoy, una reducción fuerte del déficit, por ejemplo. No es lo mismo si es en... Aparece, ¿no? Son trascendidos, pero aparece aquello que tiene que ver con la reducción del déficit, el recorte a la obra pública, temas que pueden llegar a ser muy preocupantes, primero para las argentinas y los argentinos, y luego desde ya para el propio frente de la alianza gobernante, que puede llegar a tener sus inconvenientes si no logra cumplir en parte con su promesa electoral de no solo reactivar el país. Es cierto que podemos llegar a 2 años seguidos de crecimiento por primera vez en mucho tiempo. Digo, si crecemos este año, como va a suceder, y también ocurre eso en 2022. Pero también es cierto que el aumento del salario, ¿no?, aquello que logra ganarle a la inflación este año, que en el promedio le va ganando, si uno toma la comparación de los 20 puntos de caída de los últimos 4 años, es prácticamente imperceptible. ¿Vos qué pensás que se puede hacer justamente para cambiar esa sensación que aparece, que más que sensación es una realidad, ¿no?, que todavía el poder adquisitivo no llega, pese a que el crecimiento de la economía es notable? A ver, yo creo que la Argentina
entra en la pandemia en una situación obviamente para todo el mundo muy complicada, pero entra mal, ¿sí? Nosotros ya entramos después de varios años de caída muy grande del salario. Bueno, esto que decís vos del 20% de caída, que es un montón, es un montón. A veces uno dice 20% puede no parecer tanto, pero es un montón, es una caída estrepitosa. Ahora, eso se ha ido recuperando. Por ahí escuchaba, ¿no?, que decían, bueno, este año se va a crecer, pero es un efecto rebote. Bueno, más o menos. ¿Sí? Obviamente algo de rebote Sí, no hay. todos los países crecieron como Argentina. No, primero eso, y segundo, cuando vos ves las series en términos, por ejemplo, de volumen de producción y demás, ya en muchos sectores, entre ellos en industria, estamos ya superando los índices prepandemia, ¿sí? Superando el 2019 en términos de actividad económica, me refiero. ¿Sí? Obviamente los sectores vinculados a por ejemplo, gastronomía, turismo y demás, no, porque todavía no se ha terminado de reactivar, aunque el previaje está ayudando muchísimo. Pero en turismo y comercio y muchos sectores sí. ¿Cuál es el gran punto para mí ahora? Un poco lo que planteas vos, tema de ingresos. ¿Sí? Los ingresos estos últimos meses se han venido recuperando. En principio parece que el 2021 le van a ganar a la inflación. Ahí creo que también hay una deuda vinculado a los ingresos no registrados, que ellos no le están ganando a la inflación y es un problema porque es el sector que más lo sufre. Entonces yo creo que es por un lado recomposición de ingresos, en general, obviamente los registrados, pero también de los no registrados, y obviamente empezar a desarrollar políticas vinculadas al control de la inflación, ¿sí? Es decir, que desacelerar la inflación, porque tampoco sirve una política tan fuerte de recomposición de ingresos y eso después se va para inflación, claro. ¿Sí? Se va a precios. Entonces creo que en esas dos cuestiones, por lo menos desde el punto de vista interno, lo que pasa es que para eso necesitas dólares también, ¿no? Para mantener el tipo de cambio controlado, porque obviamente sabemos que una devaluación termina yendo también a precios. Por último, la heterogeneidad dentro del equipo económico genera inconvenientes para llevar adelante y ser más firme en una política económica determinada. Te digo, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con la discusión que hubo entre Feletti y Culfas, explícita, a cielo abierto, acerca de las retenciones para la carne como instrumento para frenar el aumento de precios en ese sector. Lo dijo Feletti y Culfas salió al cruce y dijo, bueno, es un poco irresponsable, puede ser una medida, pero es un poco irresponsable que lo salga a decir de esa manera cuando es algo que estamos evaluando. Yo no creo, no diría que hay una heterogeneidad en la conducción económica. Sí, obviamente funcionarios distintos, diversos, con perfiles distintos y en muchos casos procedencias distintas y por lo tanto miradas en algunos casos diferentes. Y también otra cosa, hay roles. ¿Sí? Hay roles. No es lo mismo el rol del secretario de Comercio, que obviamente está muy preocupado por la cuestión de los precios y es lo que lo desvela, del rol de un ministro de Producción que está pensando en aumentar las exportaciones. Pero es su subalterno, el secretario de Comercio. ¿Cómo? Es su subalterno, el secretario de Comercio. Sí, bueno, pero tiene una mirada, vinculada a los precios, ¿no? Sí, es claro. el secretario de Comercio Interior, justamente. Ortiz, sí. Lo mismo pasa, con el ministro de Economía, muy preocupado con el acuerdo con el Fondo Monetario y demás. Entonces, creo que también hay una cuestión de roles y de miradas, porque, hasta ahora también hay que bajarle un poco, porque si no es como que uno mismo alimenta este tipo de discusiones, cuando simplemente fue un contrapunto entre dos funcionarios sobre alguna medida puntual que uno puede, que además tenían los dos razón, por un lado es necesario controlar el precio de la carne y por otro lado necesitamos los dólares, ahí hay que buscar obviamente un equilibrio. Juan Pablo Costa, gracias por venir aquí a visitarnos, ¿la pasaste bien? Muy bien, gracias. Gracias.